Hay algo que muy pocos saben y que las culturas más antiguas del mundo guardaron durante siglos como uno de sus secretos más valiosos. La naturaleza tiene el poder de transformar un hogar desde adentro hacia afuera. No hablo de decoración, no hablo de Feng Shui de revista, hablo de algo mucho más profundo, mucho más real, algo que las abuelas de Japón, de China, de la India y de tantos otros pueblos sabios practicaban con una convicción absoluta porque lo habían visto funcionar generación tras generación. Hoy quiero hablarte de 2 plantas, solo 2, pero no plantas cualquiera. Plantas que colocadas en el lugar correcto frente a tu casa tienen la capacidad de cambiar la energía de todo lo que te rodea, de atraer lo que necesitas, de abrir canales que quizás tú mismo, sin saberlo, habías estado bloqueando. Sé que cuando alguien dice eso, la mente moderna tiende a resistirse. Vivimos en una época de cemento y pantallas, de algoritmos y reuniones, y hemos olvidado que durante miles de años la humanidad vivió en una relación profunda con la tierra, con las plantas, con los ciclos naturales. Y no porque fueran ignorantes, sino porque sabían algo que nosotros estamos tardando en recuperar. Yo llegué a Japón siendo un hombre joven, sin mucho más que mis ganas de aprender y una mochila llena de preguntas. Y lo que encontré allí no fue una cultura tecnológica fría, como muchos imaginan. Encontré una cultura que respeta profundamente la naturaleza, que diseña sus hogares pensando en cómo fluye el aire, cómo entra la luz, qué plantas crecen cerca de la puerta. Encontré familias que llevaban décadas, algunas siglos, viviendo con abundancia. Y cuando les preguntabas cuál era su secreto, muchas de ellas señalaban hacia afuera, hacia el jardín, hacia esa pequeña maceta junto a la entrada. Al principio yo también dudé. Pensé que era folclore, que era tradición sin fundamento, pero luego empecé a observar, empecé a documentar. Empecé a entender que detrás de esas prácticas había una sabiduría que no venía de la superstición, sino de siglos de observación cuidadosa de cómo funciona la vida. Y hoy, después de tantos años estudiando estas enseñanzas, después de haber compartido estos conocimientos con millones de personas en América Latina y España, quiero darte algo concreto, algo que puedas hacer hoy mismo, algo que no te costará una fortuna ni te pedirá que cambies toda tu vida de golpe. Solo 2 plantas frente a tu casa y la riqueza, la prosperidad, la abundancia en todas sus formas empezará a encontrar el camino hacia ti. Pero antes de decirte cuáles son esas plantas, necesito que entiendas algo fundamental. Porque si solo arrancas con el dato y no entiendes el principio detrás, será como tomar una medicina sin saber para qué sirve. El efecto será mucho menor si es que lo hay. Todo en este universo es energía. Esta no es una afirmación espiritual vaga ni una metáfora poética, es física. Los científicos más brillantes del siglo XX pasaron décadas estudiando la naturaleza de la materia y llegaron a una conclusión que hubiera hecho sonreír a cualquier sabio oriental. Todo lo que parece sólido, todo lo que parece inmóvil, todo lo que parece separado, está en realidad compuesto de partículas en movimiento constante, de campos de energía que interactúan entre sí de maneras que apenas comenzamos a comprender. Tu casa tiene una energía, tu cuerpo tiene una energía, el dinero tiene una energía y las plantas tienen una energía. Y la pregunta no es si estas energías interactúan entre sí, porque lo hacen, siempre lo hacen. La pregunta es si tú vas a tomar el control de esa interacción o vas a dejarla al azar. La mayoría de las personas vive su vida entera dejándola al azar. Se preguntan por qué el dinero nunca alcanza, por qué las oportunidades siempre parecen llegar tarde o llegar a otros, por qué hay una sensación constante de escasez incluso cuando trabajan duro, incluso cuando son buenas personas, incluso cuando hacen todo lo que se supone que hay que hacer. Y la respuesta muchas veces no está en lo que hacen, sino en el entorno que han creado sin darse cuenta, en la energía que rodea su hogar, en los mensajes silenciosos que el espacio donde viven envía al universo cada día. Las plantas son transmisoras, son antenas vivas, respiran, procesan, transforman. Una planta frente a tu casa no es solamente decoración,
Es un organismo vivo que está en comunicación constante con el entorno, que purifica el aire, que genera campos electromagnéticos propios, que en algunas especies tiene una historia milenaria de asociación con la prosperidad y el bienestar humano. Cuando los maestros del Feng Shui, cuando los sabios del Vastu Shastra en India, cuando los curanderos de las tradiciones mesoamericanas hablaban de plantas protectoras, de plantas que atraen riqueza, no estaban inventando fantasías, estaban codificando siglos de observación empírica en un lenguaje que la gente de su época pudiera entender y aplicar. Nosotros hoy tenemos el privilegio de poder leer esa sabiduría antigua con ojos modernos, de ver cómo la ciencia contemporánea confirma una y otra vez lo que las tradiciones sabían de forma intuitiva. Y lo que las tradiciones sabían sobre estas dos plantas en particular es extraordinario. Ahora bien, quiero pedirte algo antes de continuar. Si este video te está llegando, si estas palabras están resonando contigo de alguna manera, quiero que en este momento, antes de que sigas viendo, antes de que te olvides, vayas a los comentarios y escribas la frase: mi hogar es un imán de abundancia. Escríbela ahora mismo, no al final del video, ahora. Porque hay una razón para hacerlo en este momento, y es que cuando declaramos algo en voz alta, cuando lo escribimos con intención, activamos algo dentro de nosotros que simplemente leer no activa. Es un compromiso con tu propia transformación. Y los que lo escriban hoy, los que lo hagan antes de que este video termine, son los que están listos para recibir lo que viene. Escríbelo: mi hogar es un imán de abundancia. Y luego sigue viendo. La primera planta de la que quiero hablarte tiene un nombre que quizás ya conoces, aunque tal vez no sabías todo lo que significaba. El dinero chino, también conocido como Pilea peperomioides. Esta planta llegó a Occidente de una manera que en sí misma ya parece una parábola. Durante décadas, el Pilea peperomioides fue prácticamente desconocido fuera de China y de algunos círculos de coleccionistas en Escandinavia. No estaba en las tiendas, no se vendía en los viveros, se transmitía de persona a persona, de vecino a vecino, de amigo a amigo, y la tradición decía que para que la planta funcionara, para que trajera prosperidad, tenías que recibirla como regalo. No comprarla, recibirla. Piensa en eso un momento. Una planta que circulaba como un acto de generosidad, que se multiplicaba no a través del comercio, sino a través del regalo, y que estaba asociada en todas las culturas que la conocían con la abundancia y la fortuna. El Pilea peperomioides tiene hojas perfectamente redondas, de un verde brillante, que crecen sobre tallos delgados que parecen pequeñas monedas suspendidas en el aire. En China se la llama Xingmian Zhou, que puede traducirse como hierba espejo, porque sus hojas reflejan la luz de manera extraordinaria. Y en la tradición del Feng Shui, la capacidad de una planta de capturar y reflejar la luz está directamente relacionada con su capacidad de atraer energía positiva al hogar. Pero hay algo más sobre el Pilea que va más allá de su simbolismo. Esta planta es extraordinariamente generosa en términos biológicos. Una vez que se establece y se siente cómoda en su entorno, comienza a producir pequeños brotes, pequeñas plantas hijas, de manera constante. Los jardineros las llaman pups, cachorros, y la planta madre los produce sin parar, como si no pudiera evitarlo, como si su naturaleza fuera la de generar vida nueva continuamente. Eso, en el lenguaje de la energía, es multiplicación. Es la planta que no sabe de escasez, que no guarda para sí, que da y da y da. Y cuando tú colocas esa energía frente a la puerta de tu casa, estás colocando un símbolo viviente, un organismo real, que transmite al universo el mensaje: aquí vive alguien que cree en la abundancia. Aquí vive alguien que da y que recibe. Aquí el flujo de la prosperidad es bienvenido. La ubicación importa. El Feng Shui es muy específico sobre esto. La puerta de entrada de tu casa es, en términos energéticos, la boca del hogar. Es por donde entra la energía, por donde entran las oportunidades, por donde llega lo nuevo. Y lo que colocas frente a esa puerta, lo que
es lo primero que cualquiera ve, cualquier visitante, el cartero, el vecino, tú mismo cuando llegas cada día a casa, está cargando energéticamente ese umbral. Colocar el Pilea peperomioides a la izquierda de tu puerta principal, desde adentro mirando hacia afuera, activa lo que en Feng Shui se llama el área del dragón verde, que está asociada con las oportunidades de crecimiento, con el movimiento hacia adelante, con la entrada de nuevos flujos de energía y específicamente con la prosperidad material. Pero hay condiciones, y esto es importante porque una planta descuidada, una planta enferma, una planta que está muriendo, transmite exactamente lo contrario de lo que quieres transmitir. Transmite abandono, transmite deterioro, transmite una energía de escasez que puede de hecho bloquear el flujo de abundancia en lugar de abrirlo. El Pilea necesita luz indirecta brillante, no sol directo, que quemaría sus hojas. Necesita riego moderado, que el sustrato se seque entre riegos. Necesita una maceta con buen drenaje. Y necesita, sobre todo, atención. Que alguien la mire, que alguien la cuide, que alguien se tome el tiempo de retirar las hojas amarillas, de girarla para que crezca pareja, de hablarle si tienes esa costumbre. Y te aseguro que no estoy exagerando cuando digo que las plantas responden al cuidado de maneras que la ciencia está empezando a documentar. Masaru Emoto, el científico japonés que estudió los efectos de las palabras y las emociones sobre el agua, demostró algo que cambió la manera en que muchos entendemos la relación entre la intención humana y la materia. Si las palabras afectan los cristales del agua y nuestros cuerpos son más del 60% agua, y las plantas también están compuestas en gran parte de agua, entonces la idea de que nuestra energía, nuestras palabras, nuestra intención hacia una planta puede influir en cómo crece y en qué tipo de energía irradia no es tan descabellada. Es, de hecho, consistente con lo que la ciencia nos está enseñando. Cuida tu Pilea, habla con ella si sientes el impulso, agradécele su presencia y colócala sana, hermosa, brillante, frente a la entrada de tu hogar. Ahora, mientras te cuento esto, quiero que sepas que hay un lugar donde profundizo en estos temas de una manera que un video de YouTube, por más extenso que sea, nunca podrá alcanzar. En la descripción de este video encontrarás mis ebooks, donde he reunido años de estudio, de viajes, de conversaciones con maestros de distintas tradiciones, sobre cómo crear en tu hogar y en tu vida un entorno que genuinamente atraiga la abundancia. No son libros de autoayuda genérica. Son guías prácticas, específicas, llenas de las enseñanzas que he recogido durante décadas. Están en la descripción. Échales un vistazo cuando termines este video, porque lo que aprenderás allí puede cambiar la manera en que ves tu hogar para siempre. Sigamos. Porque todavía no te he hablado de la segunda planta. Y la segunda planta, en muchos sentidos, es aún más poderosa. Pero antes de llegar allí, quiero que entiendas algo sobre la relación entre las plantas y el dinero que va más allá del simbolismo, porque esto no es solo tradición. Esto tiene raíces en la observación de patrones reales. Piensa en las civilizaciones más prósperas de la historia. Los aztecas tenían jardines que eran considerados sagrados, y la disposición de las plantas en torno a sus templos y hogares seguía reglas precisas que mezclaban lo estético con lo energético. Los chinos de la dinastía Tang, uno de los periodos más prósperos de la historia de China, desarrollaron un arte de jardinería tan sofisticado que todavía hoy se estudia como modelo. Los japoneses del periodo Edo crearon el concepto del niwa, el jardín como espacio de contemplación y armonización de energías, y lo aplicaron desde los palacios imperiales hasta las casas más humildes. En todas estas culturas, la prosperidad y el cuidado consciente del entorno vegetal estaban profundamente conectados. No porque hubiera una superstición ciega, sino porque generaciones de observación habían confirmado que los hogares con jardines bien cuidados, con plantas específicas en lugares específicos, tendían a ser hogares prósperos, armoniosos, llenos de vida. ¿Y por qué? Porque las plantas transforman el ambiente de maneras que son físicamente mesurables. Purifican el aire, regulan la humedad, reducen el ruido, bajan la temperatura en verano, crean
un microclima alrededor de la casa que es literalmente más saludable, más agradable, más propicio para el bienestar. Y cuando las personas viven en entornos más saludables y agradables, trabajan mejor, piensan con más claridad, tienen relaciones más armoniosas, toman mejores decisiones. La prosperidad no es magia, es el resultado de una acumulación de pequeñas ventajas, de pequeñas decisiones correctas, de un entorno que apoya en lugar de drenar. Y las plantas son parte de ese entorno. Además de esto, hay un factor psicológico que no deberíamos subestimar. Cuando tú cuidas una planta, cuando la ves crecer, cuando ves que florezca o que produzca nuevos brotes, algo cambia en tu psicología. Te recuerda que la vida crece. Te recuerda que el cuidado y la atención producen resultados. Te recuerda que hay procesos que no se pueden apresurar, que requieren paciencia, que requieren constancia. Y esas son exactamente las cualidades que necesitas para construir prosperidad real. El Pilea peperomioides, con sus hojas que parecen monedas y su tendencia a multiplicarse generosamente, te está dando todos los días, sin que lo notes conscientemente, un mensaje sobre la naturaleza de la abundancia. Que la abundancia se multiplica cuando la cuidas, que la abundancia se comparte. Que la abundancia no es algo que se acumula y se guarda, sino algo que fluye y crece. Y ahora llegamos a la segunda planta, la planta que en mi experiencia y en las tradiciones que he estudiado es quizás la más poderosa de todas cuando se trata de proteger el hogar y atraer riqueza. Estoy hablando de la crásula ovata, la jade, como se la conoce comúnmente, la planta de jade. Si el Pilea es la planta de la multiplicación generosa, la crásula ovata es la planta de la prosperidad sólida, duradera, establecida. Es una planta de presencia, de autoridad, de raíces profundas. La crásula ovata es originaria de Sudáfrica, pero fue en China y en Japón donde adquirió su reputación más poderosa como símbolo de riqueza y buena fortuna. En China se la llama Fasaisu, que literalmente significa árbol del dinero o árbol de la riqueza. Y en Japón, los negocios que quieren atraer prosperidad colocan una crásula ovata en su entrada casi como norma. Es tan común verla en la puerta de un restaurante, de una tienda, de una oficina en Japón o en los barrios chinos de cualquier gran ciudad del mundo, que su presencia se ha vuelto casi un cliché. Uno de esos clichés que se convierten en clichés precisamente porque funcionan. Las hojas de la crásula ovata son carnosas, de un verde profundo que a veces se tiñe de rojo en los bordes cuando recibe suficiente luz, y tienen una forma que recuerda a las monedas antiguas de jade, la piedra que en la tradición china está más íntimamente asociada con la prosperidad y la protección espiritual. No es una coincidencia, es una observación que las culturas antiguas hicieron y codificaron en el nombre mismo de la planta. Pero más allá del simbolismo, la crásula ovata tiene características físicas que la hacen particularmente poderosa como guardiana del hogar. Es una suculenta. Eso significa que almacena agua en sus hojas, que tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas, que no se rinde fácilmente. En el lenguaje de la energía, eso es resiliencia. Es la capacidad de mantener la prosperidad incluso cuando los tiempos son difíciles, de no perder lo que has ganado, de tener reservas. En muchas tradiciones, la riqueza se distingue del ingreso. El ingreso es lo que entra. La riqueza es lo que permanece. Y la crásula ovata, que almacena, que retiene, que tiene la capacidad de sobrevivir periodos de escasez con sus propias reservas, simboliza y energiza precisamente esa cualidad, la capacidad de construir y mantener riqueza real. Vive durante décadas. Hay ejemplares de crásula ovata que tienen más de 100 años y que han pasado de generación en generación como una herencia familiar. ¿Puedes imaginar eso? Una planta que sobrevive a sus dueños, que ve crecer a los hijos y a los nietos, que sigue allí silenciosa y paciente, acumulando años y energía. Una crásula ovata anciana, bien cuidada, es un objeto de considerable respeto en las culturas que la conocen bien. Y hay otro elemento de la crásula que me parece fascinante, sus flores. No siempre florece, y cuando lo hace es en invierno, que en términos de expectativas es el momento menos esperado.
Florece cuando todo lo demás parece dormido, cuando el mundo parece más frío y más austero. Y cuando florece, lo hace de manera abundante, con pequeñas flores blancas o rosadas que cubren la planta por completo y que tienen un aroma suave y agradable. En términos de enseñanza, eso es extraordinario. La crásula te muestra que la abundancia puede llegar en los momentos en que menos la esperas, que incluso en los periodos más difíciles. Si has cuidado bien tus raíces, si has sido constante, la prosperidad puede florecer de manera inesperada y generosa. La ubicación de la crásula ovata frente a tu casa también tiene sus reglas. Si el pilea va a la izquierda de la puerta, la tradición dice que la crásula va a la derecha, en el área que en Feng Shui se asocia con el tigre blanco, con la protección, con la solidez de lo que ya has construido. Juntas, el pilea a la izquierda y la crásula a la derecha crean lo que podríamos llamar una guardia de honor energética. Una que atrae lo nuevo, lo que está por venir. La otra que protege y consolida lo que ya tienes. La entrada de tu hogar flanqueada por estas dos plantas es, en términos energéticos, una declaración. Estás diciendo, aquí la abundancia es bienvenida y aquí la abundancia es protegida. Aquí el flujo de prosperidad entra con facilidad y aquí se establece con solidez. Ahora bien, como con el pilea, el cuidado es esencial. La crásula ovata es menos exigente en algunos sentidos. No necesita tanta atención constante, pero sí tiene sus necesidades específicas. Necesita mucha luz. Si la pones en un lugar con poca luz, no morirá de inmediato, pero se debilitará, se estirará hacia la luz en una forma que los botanistas llaman etiolación y que en términos energéticos representa carencia, búsqueda desesperada de algo que no llega. Una crásula etiolada es lo contrario de lo que quieres frente a tu puerta. Necesita riego escaso, pero consistente. El error más común con las suculentas es regarlas demasiado. Sus raíces se pudren con el exceso de agua y una vez que las raíces están comprometidas, la planta entera está comprometida. Lo mismo ocurre en la vida. Demasiado de algo bueno puede ser destructivo. El equilibrio, la moderación, la consistencia sin exceso son virtudes que la crásula encarna y que necesita para prosperar. Y necesita que la ames, que la veas, que limpies sus hojas de polvo de vez en cuando, porque el polvo que se acumula en las hojas bloquea su capacidad de procesar la luz y en términos energéticos bloquea su capacidad de irradiar su energía hacia el entorno. Limpia las hojas de tu crásula con un paño húmedo cada cierto tiempo. Es un acto de cuidado pequeño, pero significativo. Es el tipo de acto que en la tradición japonesa del wabi-sabi se llama monosukuri, el cuidado dedicado de las cosas, que es en sí mismo una práctica espiritual. Quiero darte algo más sobre la crásula ovata que muy pocas personas conocen. En la antigüedad, en China, cuando se inauguraba un negocio o cuando una familia se mudaba a una nueva casa, era tradición colocar monedas en la maceta de la crásula, enterradas justo bajo la superficie del sustrato, no como un ritual vacío, sino como un gesto de intención, como una declaración física de que este espacio está dedicado a la prosperidad, de que las raíces de esta planta crecen sobre un fundamento de abundancia. Puedes hacer eso hoy si lo deseas. Toma 3 o 9 monedas. Los números impares tienen un significado especial en la numerología china. 3 por el cielo, la tierra y el ser humano. 9 por ser el número más alto del ciclo y por tanto el de mayor prosperidad, y entiérralas suavemente en la maceta de tu crásula cuando la plantes por primera vez. No es superstición, es intención. Es la diferencia entre hacer algo mecánicamente y hacerlo con conciencia plena. Y si quieres profundizar en este tipo de prácticas, en cómo cada espacio de tu hogar puede convertirse en un aliado de tu prosperidad, en cómo las tradiciones de Oriente y Occidente convergen en enseñanzas prácticas que puedes aplicar hoy mismo en tu vida cotidiana, te invito a que revises mis ebooks en la descripción de este video. He dedicado años a sintetizar estas enseñanzas en guías que puedes leer y aplicar de inmediato.
independientemente de dónde vivas, de cuánto espacio tengas, de cuánta experiencia tengas con las plantas o con las tradiciones espirituales, son herramientas reales para una transformación real. Están en la descripción, no las dejes pasar. Pero sigamos, porque hay más que necesitas saber. Hemos hablado de cuáles son las plantas y dónde colocarlas, pero hay un elemento que aún no hemos tocado y que puede ser la diferencia entre una práctica que funciona y una práctica que no funciona. El estado de tu mente cuando haces todo esto. Las tradiciones orientales son muy claras en algo que la psicología occidental tardó siglos en reconocer. El exterior refleja el interior. Tu entorno externo es, en gran medida, una proyección de tu estado interno. Cuando tu mente está en caos, tu casa tiende al desorden. Cuando tu corazón está lleno de miedo a la escasez, tus decisiones financieras tienden a reflejar ese miedo. Cuando crees profundamente que no eres merecedor de prosperidad, el universo, o más precisamente tu propio inconsciente, encontrará la manera de confirmar esa creencia. Por eso, plantar el pilea y la crásula frente a tu casa es solo el primer paso, un paso real, un paso concreto, un paso que tiene efectos físicos y energéticos reales. Pero no puede ser el único paso. El segundo paso es hacer el trabajo interior que complementa el trabajo exterior. Y ese trabajo empieza con una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Creo realmente que merezco prosperidad? No como respuesta intelectual. Todos podemos decir que sí con la mente, sino como convicción visceral, como verdad que se siente en el cuerpo. Cuando imaginas abundancia en tu vida, la sientes como algo que te pertenece, que es tuyo por derecho de quién eres y de lo que aportas al mundo, o la sientes como algo frágil, como algo que podría quitarse en cualquier momento, como algo que pertenece a otros pero no del todo a ti. Esta distinción importa más de lo que la mayoría de las personas se permite reconocer. En Japón hay un concepto que se llama Ikigai, que se traduce aproximadamente como la razón de ser, el propósito que da sentido a tu vida. Y los japoneses que han encontrado su Ikigai, que viven alineados con su propósito, que hacen lo que aman y lo que le da valor al mundo, tienden a ser personas prósperas. No siempre de la manera que Occidente define la prosperidad, que es casi siempre en términos puramente financieros, sino de una manera más completa, prósperas en salud, en relaciones, en significado, en satisfacción y sí, también en recursos materiales. Porque cuando vives tu Ikigai, cuando actúas desde tu propósito real, atraes naturalmente las oportunidades, las personas y los recursos que ese propósito necesita para realizarse. No es magia, es alineación. Es la diferencia entre nadar contra la corriente y nadar con la corriente. Las plantas frente a tu puerta pueden ayudarte a sintonizar con esa corriente, pero la corriente viene de adentro. Hay una práctica que yo recomiendo y que tiene sus raíces en varias tradiciones a la vez, desde el Zen hasta el hinduismo, pasando por las enseñanzas de los chamanes andinos. Cada vez que entras a tu casa, cada vez que cruzas esa puerta frente a la cual están ahora tu pilea y tu crásula, tómate un momento, solo un momento. Mira las plantas, agradéceles. Y antes de entrar, di en voz alta o en silencio, lo que importa es que lo sientas. Entro en mi hogar de abundancia. Esta casa es un templo de prosperidad y amor. No lo digas si no lo sientes. Las palabras vacías no sirven de mucho. Pero si lo dices con intención, si te permites sentir, aunque sea un asomo de gratitud, de apertura, de expectativa positiva, estás haciendo algo que la neurociencia confirma. Estás activando las partes de tu cerebro asociadas con la recompensa y la posibilidad, y estás comenzando a entrenar tu sistema nervioso para responder al entorno de tu hogar desde un estado de apertura en lugar de desde un estado de contracción y miedo. Esto no es pensamiento mágico, es neuroplasticidad aplicada. Tu cerebro es moldeable. Tus respuestas emocionales habituales son hábitos, no destinos, y los hábitos se cambian con práctica consistente y deliberada. Las plantas
son parte de esa práctica. El ritual de cuidarlas es parte de esa práctica. La mirada diaria, el riego semanal, la limpieza mensual de las hojas, todos esos actos pequeños y concretos son recordatorios físicos de que tú estás invirtiendo en tu prosperidad, de que tú crees que vale la pena cuidar lo que atrae abundancia, de que tú no eres una persona que descuida sus recursos, sino una persona que los cultiva. Y eso cambia algo, cambia cómo te ves a ti mismo, cambia cómo tomas decisiones, cambia cómo respondes a las oportunidades cuando aparecen. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre cuando empiezas a trabajar con estas plantas y con la energía de tu hogar de manera consciente y que muchas personas no esperan, pero que casi invariablemente reportan. Empieza a haber cambios que no puedes explicar fácilmente. No estoy hablando de milagros, estoy hablando de sincronías, de ese llamado telefónico que llega en el momento justo, de esa conversación con un conocido que de repente abre una puerta que creía cerrada, de esa idea que te llega mientras riegas tus plantas un martes por la mañana y que resulta ser exactamente la solución que estabas buscando. El nombre técnico para esto en la psicología es serendipidad. En la tradición espiritual se llama sincronía, un término que popularizó Carl Jung. En el lenguaje de las personas comunes se llama suerte. Y en todas sus variantes, lo que hay detrás es siempre lo mismo. Una mente más abierta, más presente, más sintonizada con su entorno, empieza a percibir oportunidades que antes no percibía, a hacer conexiones que antes no hacía, a tomar decisiones que antes no tomaba. Las plantas te ayudan a llegar a ese estado, no de manera mística e inexplicable, sino porque cuidar un ser vivo te obliga a salir de la cabeza y a estar presente. Porque el verde de las hojas tiene un efecto documentado sobre el sistema nervioso. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, y activa el sistema nervioso parasimpático, el estado de descanso y apertura. Porque el acto de regar, de limpiar, de observar el crecimiento es una práctica de mindfulness que no requiere que te sientes en un cojín durante una hora con los ojos cerrados. Las plantas son meditación activa, son presencia consciente en el mundo físico. Y la presencia consciente es la base de toda prosperidad real. Hablemos ahora de algo más específico. ¿Qué hacer si vives en un apartamento, si no tienes jardín, si no tienes espacio exterior frente a tu puerta? Esta es una pregunta que me llega constantemente, porque vivimos en una época urbana donde la mayoría de las personas no tiene acceso a un jardín. Y la respuesta es, las plantas siguen funcionando. El espacio importa menos que la intención y la ubicación relativa. Si vives en un apartamento, coloca tu pilea y tu crásula en el interior, lo más cerca posible de la puerta de entrada. A los lados de la puerta, si el espacio lo permite. En una mesita o en el suelo, cerca de la entrada, en el hall, en el recibidor. Lo que importa es que esas plantas sean lo primero que ves cuando llegas a casa y lo primero que ves cuando te vas. Que sean las guardianas de tu umbral, aunque ese umbral sea interior. Algunos maestros de Feng Shui dicen que en los apartamentos, la puerta interior, la que da al hall de entrada, tiene la misma importancia energética que la puerta exterior en una casa individual, porque es tu puerta, es el límite de tu espacio, es donde termina el mundo y empieza tu hogar. Y si el espacio es muy reducido, si solo puedes tener una maceta pequeña, elige la crásula. La crásula en su versión más pequeña ocupa muy poco espacio. Puede vivir en una maceta de apenas 20 centímetros y mantiene toda su carga energética independientemente de su tamaño. Los japoneses llevan siglos practicando el arte del bonsái, precisamente porque saben que el tamaño físico no reduce la energía de una planta. Una crásula pequeña, bien cuidada, en la entrada de tu apartamento es poderosa. Lo que sí reduce la energía, lo que sí anula el efecto, es el descuido. Es la planta que no has regado en 3 semanas, las hojas amarillas que no has retirado, el polvo acumulado, el sustrato reseco hasta convertirse en piedra. Si no puedes comprometerte a cuidar una planta, es mejor no tenerla que tenerla descuidada, porque una planta enferma en la entrada de tu hogar no es neutral, es activa. Irradia una energía de
deterioro, de falta de cuidado, de abandono, que es exactamente lo contrario de lo que quieres atraer. Sé honesto contigo mismo sobre tu disponibilidad y tu compromiso antes de comprar la planta. Y si en este momento de tu vida no puedes comprometerte con el cuidado regular de una planta viva, existen alternativas. Hay plantas artificiales de muy alta calidad que en términos visuales y psicológicos pueden tener un efecto similar, aunque los maestros más estrictos del Feng Shui no las aceptan porque carecen del campo energético de lo vivo. Hay cristales de cuarzo verde o de aventurina, que en la tradición china están asociados con la prosperidad y que pueden colocarse en la entrada como símbolo mientras desarrollas el hábito y la capacidad de cuidar una planta viva. Pero mi recomendación siempre es ir por la planta real, porque la relación con un ser vivo tiene algo que ningún objeto inerte puede replicar. Hay una reciprocidad en esa relación. Tú cuidas a la planta y la planta, a su manera, te cuida a ti. Hay un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, publicado hace algunos años, que demostró que los empleados que trabajan en oficinas con plantas vivas son un 15% más productivos que los que trabajan en oficinas sin plantas. No es una cifra menor. Un 15% de productividad adicional, sostenida durante el tiempo de trabajo, se traduce en diferencias significativas en los resultados de cualquier actividad. ¿Y por qué? Porque las plantas reducen la fatiga mental, porque su presencia activa las partes del cerebro asociadas con la creatividad y la resolución de problemas. Porque el verde es el color que el ojo humano puede percibir con menos esfuerzo, lo que significa que ambientes con plantas son literalmente menos estresantes para nuestro sistema visual. Porque las plantas purificando el aire, elevando la humedad, reduciendo los compuestos orgánicos volátiles, hacen que el aire que respiras sea de mayor calidad y un cerebro mejor oxigenado funciona mejor. Todo eso es ciencia, todo eso es real y todo eso se aplica no solo a la oficina, sino al hogar. Una casa con plantas es una casa más inteligente, más creativa, más sana, más productiva. Y una casa más inteligente, creativa, sana y productiva es inevitablemente una casa donde las oportunidades de prosperidad se perciben y se aprovechan mejor. En los ebooks que encontrarás en la descripción, exploro esto en mucho más detalle. ¿Qué plantas van en qué habitaciones? ¿Qué combinaciones potencian la energía de los distintos espacios del hogar? ¿Cómo diseñar un entorno completo que sea un aliado constante de tu bienestar y tu prosperidad? Ha sido uno de los temas que mis lectores más valoran, porque es información que puedes aplicar de inmediato y cuyos efectos empiezas a sentir enseguida. Está en la descripción, espero que lo aproveches. Sigamos hablando del proceso de crecimiento, porque lo que estas plantas te enseñan sobre la prosperidad es tan valioso como lo que hacen por tu entorno. El Pilea peperomioides tarda un tiempo en establecerse. Cuando lo llevas a casa por primera vez, puede atravesar un periodo de adaptación. Las hojas pueden caer. Puede verse un poco triste, un poco desorientado. Esto es normal. Es la planta ajustándose a su nuevo entorno, calibrando la luz, la humedad, la temperatura. Y si tienes paciencia, si lo colocas en el lugar correcto y lo cuidas con constancia, en pocas semanas empieza a mostrar señales de adaptación y luego de crecimiento. ¿Te suena familiar? Cualquier cosa nueva en tu vida pasa por eso. Cualquier cambio real, cualquier nuevo hábito, cualquier nueva manera de relacionarte con el dinero o con las oportunidades atraviesa primero un periodo de adaptación donde las cosas pueden verse peor antes de verse mejor, donde puedes sentir que no está funcionando, que fue una mala idea, que deberías volver a lo de antes. Las personas que prosperan no son las que nunca atraviesan ese periodo de incertidumbre, son las que lo atraviesan con paciencia y consistencia. Las que entienden que el crecimiento no es lineal, que tiene sus tiempos, que requiere fe, no la fe ciega e irracional de quien no quiere pensar, sino la fe activa y fundamentada de quien ha observado los patrones, quien conoce los principios, quien sabe que si hace lo correcto con constancia,
los resultados llegarán. Tu pilea te lo muestra cada día. Si lo has cuidado bien, si le has dado lo que necesita, en algún momento que no puedes predecir, exactamente aparecerá el primer brote nuevo. Una hoja pequeña que emerge del centro de la planta, enrollada sobre sí misma como un pequeño pergamino y que en días se desplegará en esa forma circular perfecta que la hace inconfundible. Y algo en ti cambiará cuando eso pase. No dramáticamente, pero sí de manera real. Algo en ti reconocerá que lo que cuidas crece, que tu atención y tu cuidado producen resultados tangibles. Y ese reconocimiento repetido día tras día, planta tras planta, área de tu vida tras área de tu vida, es lo que construye la mentalidad de abundancia desde adentro. Hablemos ahora de la combinación de ambas plantas y de por qué funcionan especialmente bien juntas. En la tradición del Feng Shui, y también en muchas otras tradiciones que trabajan con la energía de los espacios, la idea de pares es importante. Los pares crean equilibrio, crean conversación entre dos energías complementarias. Y el pilea y la crásula son complementarios de una manera que va más allá de su ubicación a izquierda y derecha de la puerta. El pilea es yang, es expansivo, generoso, ligero, que da. Sus hojas se mueven con la brisa. Su energía es activa, en movimiento, orientada hacia afuera. Atrae. La crásula es yin, es receptora, sólida, duradera, que retiene. Sus hojas son carnosas y firmes. Su energía es estable, enraizada, orientada hacia adentro, consolida. Juntas crean el ciclo completo de la prosperidad. Atracción y retención, expansión y consolidación, apertura y protección. Son el yin y el yang de la abundancia, expresados en forma vegetal, guardando la entrada de tu hogar. Esta complementariedad no es una metáfora filosófica. Tiene consecuencias prácticas en cómo piensas sobre el dinero y la prosperidad. Muchas personas son buenas para traer dinero, pero malas para retenerlo. Ganan bien, pero gastan más de lo que ganan, no ahorran, no invierten, no construyen. Son todo yang, toda expansión, sin el yin de la consolidación. Otras personas son buenas para retener, pero malas para atraer. Ahorran cada centavo, viven con miedo a perder lo que tienen, pero no arriesgan, no invierten, no buscan nuevas oportunidades. Son todo yin, toda consolidación, sin el yang de la atracción. La prosperidad real requiere ambas. Requiere la audacia de atraer y la sabiduría de retener. Requiere la generosidad del pilea y la solidez de la crásula. Y tener ambas plantas frente a tu puerta es, entre otras cosas, un recordatorio diario de que necesitas cultivar ambas cualidades en ti mismo. Esto me lleva a hablar de algo que a menudo paso por alto en las conversaciones superficiales sobre prosperidad, pero que es fundamental, la relación entre la generosidad y la riqueza. Hay una creencia muy común, especialmente en personas que crecieron en entornos de escasez, que dice que para tener más hay que dar menos, que la generosidad es un lujo que solo pueden permitirse los que ya tienen mucho, que el camino a la prosperidad pasa por guardar, acumular, retener. Las tradiciones que he estudiado dicen exactamente lo contrario. Y la experiencia de la vida de personas prósperas en todo el mundo confirma ese contrario. La prosperidad fluye. Como el agua, si se estanca, se pudre. El dinero que circula, que se invierte, que se da, que se usa para crear valor, vuelve. Siempre vuelve. No necesariamente de la misma fuente ni de la misma manera, pero vuelve. El pilea te lo muestra literalmente. Es una planta que da constantemente, que produce brotes sin parar, que se reproduce a sí misma de manera generosa y sin embargo no se agota. Al contrario, cuanto más da, más crece. Cuanto más se le toman los brotes y se plantan en nuevas macetas, más estimulada queda la planta madre para producir más. ¿Qué te dice eso sobre tu propia relación con el dar? Sobre si cuando das desde un lugar de abundancia versus cuando das desde un lugar de escasez. Dar desde la escasez es dar sintiendo que te quitas algo. Dar desde la abundancia es dar sabiendo que el movimiento mismo del dar activa el flujo que trae más.
No estoy diciendo que des sin discernimiento. No estoy diciendo que no cuides tus recursos. La crásula está allí para recordarte la importancia de la solidez y la retención. Pero el pilea te recuerda que la generosidad no empobrece al generoso, lo enriquece. Esto es contraintuitivo para mucha gente y por eso lo dejo aquí en esta conversación como una semilla que, como las semillas de tus plantas, no producirá fruto de inmediato. Pero que si la riegas con reflexión y si la nutres con acción, con actos concretos de generosidad que vengan de un lugar de confianza en la abundancia, empezará a crecer. En mis ebooks profundizo en cómo equilibrar esta ecuación, cómo ser generoso sin ser imprudente, cómo construir el hábito del ahorro sin caer en la mentalidad de escasez, cómo invertir en lo que crece sin perder de vista lo que ya tienes. Son enseñanzas prácticas, con ejemplos concretos, con ejercicios que puedes hacer. Están en la descripción y te los recomiendo de corazón porque son el tipo de información que cambia la relación de las personas con el dinero de manera duradera. Ahora quiero hablar de algo que pocas personas mencionan cuando hablan de plantas de prosperidad y que yo considero uno de los elementos más importantes: el momento de plantarlas. Las tradiciones orientales, las tradiciones andinas, las tradiciones celtas, prácticamente todas las culturas antiguas del mundo que trabajaban con plantas y con la tierra coinciden en algo: el momento en que siembras importa. El ciclo de la luna, la estación del año, el día de la semana, todos estos factores influyen en el vigor y el éxito de lo que plantas. La luna nueva es el momento de los nuevos comienzos. Cuando la luna está nueva, la energía es de apertura, de potencial, de inicio. Es el momento para plantar lo que quieres que crezca, lo que quieres que atraiga, lo que quieres que se expanda. El pilea, con su energía de atracción y multiplicación, es ideal para plantarlo en luna nueva. La luna llena es el momento de la plenitud, de la manifestación de lo que ya está maduro. Es el momento para plantar lo que quieres que sea sólido, duradero, establecido. La crásula, con su energía de solidez y retención, es ideal para plantarla en luna llena. No tienes que ser un experto en astrología lunar para hacer esto. Hay aplicaciones de teléfono y calendarios en línea que te muestran las fases de la luna con todo el detalle que necesitas. Y seguir estos ciclos no solo tiene implicaciones energéticas. La influencia de la luna sobre los líquidos, que incluye la savia de las plantas, está documentada científicamente y es la razón por la que los horticultores y agricultores orgánicos de todo el mundo trabajan con el calendario lunar. Planta tu pilea en luna nueva, a primera hora de la mañana si puedes, con intención consciente, sabiendo qué quieres que esa planta traiga a tu hogar. Dilo en voz alta o en tu mente mientras la colocas en su maceta, mientras la riegas por primera vez. Deja que esa intención impregne el momento. Planta tu crásula en luna llena, también con intención consciente, sabiendo que estás anclando prosperidad en tu hogar, que estás poniendo raíces de abundancia en el umbral de tu vida. Y si ya tienes estas plantas y no las plantaste en el momento correcto, no te preocupes. La luna pasa por sus ciclos cada mes. Puedes hacer una pequeña ceremonia de reinauguración en el próximo ciclo apropiado. Mudar la planta a una maceta nueva en luna nueva para el pilea, añadir tierra fresca y las monedas que mencioné antes para la crásula en luna llena. Renovar la intención, reconsagrar el espacio. Los rituales no tienen que ser elaborados para ser efectivos. Lo que los hace efectivos es la atención consciente que ponemos en ellos. La disposición a salir por un momento del piloto automático y de hacer algo con plena presencia. Vivimos en una época de automatización y distracción, donde hacer algo con plena presencia se ha vuelto casi radical. Y sin embargo, esa presencia plena es exactamente lo que todas las tradiciones de sabiduría del mundo identifican como la fuente de la transformación real. Tus plantas te invitan a esa presencia cada vez que las cuidas. Aprovéchalo.
Permíteme hablar ahora de algunas historias. No voy a usar nombres ni a identificar a personas específicas, porque respeto la privacidad de quienes me han compartido sus experiencias. Pero sí quiero darte una idea de qué tipo de cambios han reportado personas que han aplicado estas enseñanzas, porque creo que las historias concretas ilustran mejor que los principios abstractos lo que puede ocurrir cuando abres tu hogar a la energía de la abundancia. Una mujer en México, ama de casa y pequeña emprendedora, me contó que durante años había sentido que sus esfuerzos no daban fruto. Trabajaba duro, tenía ideas, las ejecutaba, pero algo siempre parecía fallar. Los clientes no llegaban, las deudas se acumulaban, la sensación de que otros prosperaban mientras ella se quedaba atrás se había vuelto casi constante. Después de escucharme en un video anterior sobre la energía del hogar, decidió hacer cambios. Uno de ellos fue colocar una crásula o bata a la derecha de la puerta de su pequeño negocio, que funcionaba desde su casa. Solo eso. Un cambio pequeño, concreto. 3 meses después me escribió para contarme que no podía explicar exactamente por qué, pero algo había cambiado. 2 clientes nuevos habían llegado referidos por personas que no esperaba. Un proyecto que había intentado lanzar durante 2 años de repente encontró el momento y el financiamiento, y ella misma se sentía diferente frente a su trabajo, más confiada, más presente, más dispuesta a buscar oportunidades que antes habría ignorado por miedo al rechazo. ¿Fue la crásula? ¿Fue el cambio en su energía interna que el acto de colocar la planta y cuidarla produjo? ¿Fue la apertura mental que vino con la decisión de intentar algo diferente? Probablemente todo eso junto. Y eso es exactamente cómo funciona la transformación real, no por un solo factor, sino por la convergencia de cambios pequeños y deliberados que en conjunto producen un efecto mayor. Otro caso, un hombre en España, profesional de mediana edad, que llevaba años sin poder avanzar en su carrera, estancado en el mismo puesto, sin oportunidades de ascenso, con una sensación de que el mundo no lo veía, no reconocía su valor. Empezó a trabajar con las enseñanzas del hogar como espejo interior. Cambió la entrada de su apartamento, despejó el espacio, que estaba lleno de cosas que ya no usaba y que bloqueaban literalmente el paso. Colocó el pilea pequeño que consiguió en un vivero y empezó a hacer la práctica de la intención cada vez que llegaba a casa. En 6 meses, sin buscarla activamente, recibió una oferta de otra empresa que valoraba exactamente lo que su empleador actual no veía, con un aumento significativo, con un rol que aprovechaba sus capacidades de manera que su trabajo anterior nunca había permitido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como decía el físico Albert Einstein, la coincidencia es la manera en que Dios elige permanecer anónimo. Lo que estas historias tienen en común no es la planta, es la decisión. La decisión de hacer algo diferente. La decisión de invertir tiempo y atención en el entorno. La decisión de creer que los cambios pequeños importan, que el cuidado de lo cotidiano tiene consecuencias en lo grande. Y esa decisión es la que te estoy invitando a tomar hoy. No una decisión dramática, no un cambio de vida radical, solo la decisión de plantar el pilea y la crásula frente a tu puerta, cuidarlos con amor y consistencia y mantener en ti la apertura a que la abundancia que ya existe en el universo encuentre el camino hacia tu hogar. En mis ebooks hay mucho más sobre cómo crear este tipo de entorno en toda tu casa. No solo en la entrada, cómo trabajar con los distintos sectores del hogar para potenciar diferentes áreas de tu vida. Salud, relaciones, creatividad, carrera, prosperidad. Cómo combinar plantas con otros elementos, con colores, con luz, con disposición del mobiliario para crear un espacio que sea verdaderamente un aliado de tu vida en su plenitud. Es una guía completa, práctica y profunda que puedes empezar a aplicar desde el primer día. La encuentras en la descripción de este video. Pero volvamos a las plantas, porque hay algunos aspectos técnicos que quiero cubrir antes de terminar para que tengas todo lo que necesitas para hacer esto correctamente. ¿Qué tipo de maceta usar? La tradición prefiere macetas de materiales naturales. Arcilla, barro, cerámica. Los materiales naturales permiten la transpiración de la raíz, lo que es mejor para la salud de la planta, y desde el punto de vista energético,
El barro y la cerámica tienen una conexión con el elemento tierra que potencia la energía de arraigo y prosperidad que buscamos. El plástico funciona bien en términos prácticos, pero es energéticamente neutro y estéticamente inferior. El color de la maceta importa. Para el pilea, que queremos que sea activo y atractivo de energía, el verde, el dorado o el cobre son colores que potencian su energía yang. Para la crásula, que queremos que sea sólida y protectora, el marrón terracota, el negro o el blanco son colores que potencian su energía yin. El tamaño de la maceta importa. Tanto el pilea como la crásula necesitan espacio para sus raíces, pero no demasiado. Una maceta demasiado grande para el tamaño de la planta retiene demasiada humedad y puede causar problemas de pudrición. La regla general es que la maceta tenga un diámetro de apenas 2 o 3 centímetros más que el cepellón de la planta. Y el sustrato, para el pilea, un sustrato estándar de interior con buen drenaje funciona bien. Para la crásula, dado que es una suculenta, es mejor mezclar el sustrato de interior con hasta un 40% de perlita o arena gruesa para mejorar el drenaje y evitar la pudrición de raíces. ¿Con qué frecuencia regar? El pilea aprecia que el sustrato se seque entre riegos. En verano puede necesitar agua una vez por semana. En invierno, tal vez cada 10 o 15 días. La crásula es más tolerante a la sequía. En verano, riégala cada 2 semanas. En invierno, una vez al mes puede ser suficiente. La regla de oro para las dos es, antes de regar, mete el dedo en el sustrato hasta el segundo nudillo. Si está húmedo, espera. Si está seco, es hora de regar. ¿Qué hacer si las hojas amarillan? En el pilea, el amarillamiento de hojas bajas es normal y puede indicar simplemente que son hojas viejas siendo reemplazadas. Si el amarillamiento afecta a hojas jóvenes, puede ser exceso de riego o falta de nutrientes. En la crásula, el amarillamiento generalmente indica exceso de agua. Deja secar bien el sustrato y revisa que el drenaje de la maceta esté libre. ¿Qué hacer con los brotes del pilea? Los brotes que emergen de la base de la planta madre, los pups, pueden dejarse crecer junto a la madre o separarse con un cuchillo limpio y plantarse en macetas separadas. Si los dejas crecer juntos, crearás una planta más frondosa y densa. Si los separas, los tendrás para regalar, que como recordamos es la tradición más poderosa con el pilea, o para colocar en otras áreas de tu hogar o de tu vida. Regalar un brote de tu pilea es uno de los actos más hermosos de generosidad que puedes hacer desde un lugar de abundancia consciente. ¿Estás dando literalmente una pieza de tu árbol de la prosperidad a alguien que quieres? ¿Estás compartiendo la energía de tu hogar? Y eso que das, como todo lo que se da desde la abundancia, vuelve. Quiero hablar ahora de algo que me importa mucho, la relación entre la estética y la energía. En Japón hay un concepto llamado wabi-sabi que define una estética basada en la apreciación de la imperfección, de la impermanencia, de lo incompleto. No la perfección artificial y simétrica que la cultura occidental moderna idealiza, sino la belleza de lo que tiene carácter, de lo que muestra sus marcas del tiempo, de lo que existe en su forma natural y auténtica. Tus plantas no tienen que ser perfectas para ser poderosas. Una crásula que tiene algunas marcas en sus hojas de haberlas rozado con algo, una planta que se inclina ligeramente hacia la luz, un pilea que ha perdido algunas hojas durante su adaptación, todas estas son marcas de la vida real. Y la vida real, con sus imperfecciones y su historia, tiene una energía que lo artificial y lo perfecto no pueden tener. Lo que importa no es la perfección visual, lo que importa es la vitalidad. Una planta vitalmente sana, que crece, que produce hojas nuevas, que tiene un color profundo y raíces fuertes, es poderosa, aunque no sea simétrica, aunque no sea la más grande, aunque no gane ningún concurso de jardinería. Aprende a ver la vitalidad en lugar de la perfección. Es una lección que aplica mucho más allá de tus plantas. Y mientras cultivamos esa mirada, mientras aprendemos a valorar la vitalidad sobre la perfección y la autenticidad sobre la apariencia, algo interesante ocurre con nuestra relación con la prosperidad. Porque muchas personas persiguen una imagen de riqueza, los objetos que simbolizan la prosperidad, sin construir la prosperidad real. Y esa persecución de apariencias en lugar de fundamentos es uno de los grandes trampas de nuestra época. La crásula, con sus décadas de crecimiento paciente y silencioso, te recuerda que la riqueza real se construye despacio.
que los fundamentos importan más que la fachada, que lo que dura tiene raíces profundas. El Pilea, con su generosidad, sin pretensiones y su multiplicación constante, te recuerda que la abundancia no necesita ostentar, que lo que verdaderamente abunda no lo hace para ser visto, sino porque no puede evitarlo. Juntas, estas dos plantas son una escuela de filosofía económica, son un máster en gestión de la prosperidad presentado en forma vegetal, son maestras silenciosas que no te van a cobrar una matrícula, pero que van a enseñarte todos los días si te tomas el tiempo de mirarlas y de escuchar lo que tienen que decirte. Y ahora quiero cerrar con algo que considero la enseñanza más importante de todo lo que hemos visto hoy. Todas las prácticas que hemos discutido, colocar el Pilea y la crásula, elegir la maceta correcta, plantar en el ciclo lunar apropiado, mantener el ritual de intención en la entrada, cuidar las plantas con amor y constancia. Todas estas prácticas tienen un elemento común que es el que las hace funcionar de verdad, la conciencia, no el conocimiento, la conciencia. Puedes conocer todos los detalles técnicos sobre el Pilea y la crásula sin que nada cambie en tu vida. Puedes seguir todas las instrucciones al pie de la letra sin sentir nada diferente. Y si eso ocurre, si haces todo de manera mecánica sin traer tu presencia y tu intención al proceso, los resultados serán mecánicos también. Tendrás plantas bonitas en la entrada de tu casa, nada más. Pero si traes conciencia, si cada vez que riegas tus plantas lo haces sabiendo por qué lo haces, sintiendo la gratitud de tener seres vivos que cuidan tu hogar, abriendo tu mente y tu corazón a la posibilidad de que la vida quiere darte más de lo que hasta ahora has recibido, entonces algo diferente ocurre. Entonces esas plantas se convierten en anclas de una nueva manera de estar en el mundo, en recordatorios físicos de una intención que vive en ti, en espejos de tu capacidad de cuidar, de nutrir, de hacer crecer. Y esa capacidad aplicada a tus plantas empieza inevitablemente a aplicarse a otras áreas de tu vida, a tus finanzas, a tus relaciones, a tus proyectos, a tus sueños. Porque el problema no suele ser que no sabemos qué hacer para prosperar. El problema suele ser que no nos creemos capaces, que no nos sentimos merecedores, que algo dentro de nosotros, algo que aprendimos de pequeños o que absorbimos de un entorno de escasez, sigue saboteando los esfuerzos de la persona adulta y consciente que somos hoy. Y cambiar eso requiere trabajo, requiere tiempo, requiere herramientas. Las plantas son una herramienta viva, hermosa, antigua y poderosa. Pero funcionan mejor cuando se usan junto con el trabajo interior que complementa el cambio exterior. En mis ebooks encontrarás guías para ese trabajo interior también, para identificar y transformar las creencias de escasez que quizás llevas sin darte cuenta. Para desarrollar la mentalidad de abundancia desde sus raíces más profundas, no como una afirmación superficial que repites sin creerla, sino como una comprensión real de cómo funciona la prosperidad y de cuál es tu lugar en ese flujo. Es un trabajo que yo mismo he hecho, que sigo haciendo y que ha transformado mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado cuando llegué a Japón, siendo aquel joven lleno de preguntas y sin mucho más que su curiosidad. Están en la descripción. Espero que los encuentres y que te sirvan tanto como me han servido a mí y a las personas que los han leído. Y ahora, antes de que este video llegue a su fin, quiero dejarte con una imagen. Imagina que llegas a tu casa mañana por la tarde. Llevas un día largo, el tipo de día que te recuerda por qué sueñas con una vida diferente, y cuando te aproximas a tu puerta, la ves. A tu izquierda el Pilea, con sus hojas redondas y brillantes, captando los últimos rayos de sol de la tarde, moviéndose suavemente con la brisa. A tu derecha la crásula, sólida y verde y orgullosa, con ese porte de quien lleva siglos anclando prosperidad en los hogares que cuida. Las miras, tal vez le sonríes, tal vez las saludas en voz alta o en silencio. Y antes de entrar, algo en ti recuerda lo que saben esas plantas, lo que llevan siglos sabiendo que la abundancia no es un destino al que se llega un día, es una manera de caminar. Es la decisión de ver oportunidades donde otros ven obstáculos, de dar donde otros guardan, de crecer donde otros se estancan, de florecer como la crásula, incluso en invierno. Esa imagen, ese momento frente a tu puerta,
ese breve instante de gratitud y de intención, puede ser el punto de partida de una transformación que no tiene límite previsible. Planta el pilea, planta la crásula, cuídalas, obsérvalas, aprende de ellas y deja que la riqueza encuentre el camino a tu hogar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ha dado algo, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque compartir lo que nos nutre es, en sí mismo, un acto de abundancia, y ya sabes lo que pasa con los actos de abundancia. Vuelven. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho y cuida tus plantas.